Ahora vamos a ver las ecuaciones diferenciales parciales, también por separación de variables, pero vamos a trabajar las de segundo orden. Las ecuaciones diferenciales que vamos a trabajar también son ecuaciones bastante sencillas. El método de separación de variables es el método también más simple para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, solo sirve para resolver también ecuaciones que son bastante sencillas. Entonces, aquí voy a hacer un ejemplo de esta solución de las ecuaciones. Entonces, igual que como hicimos para las de primer orden, lo primero que tengo que hacer es empezar tomando que u va a ser el producto de dos funciones, una que solo depende de x y otra que solo depende de y. Y en este caso vamos a necesitar la parcial de u con respecto a x, que sería x' por y. Estamos considerándola una constante. Necesitamos la parcial de u con respecto a y. No aparece la de primer orden, pero necesitamos primero calcularla para obtener la de segundo orden. Entonces la x aquí es constante por y'. Y si queremos la segunda parcial de u con respecto a y, pues lo que obtenemos es x, que sigue siendo constante, pero ahora por y'. Entonces, pues vamos a resolver esta ecuación. Entonces, vamos a sustituir. Entonces, donde dice la segunda parcial de u con respecto a y, pues vamos a poner lo que tenemos aquí, que sería y' por x, que es la constante. Y esto va a ser igual a menos 8 por la parcial de u con respecto a x, que es la primera que teníamos, que era x' por y. Entonces comenzamos, pues, ya tenemos puras derivadas ordinarias que solamente dependen de una función. Entonces podemos separar las x y las y. En este caso vamos a tener y' sobre y va a ser igual a menos 8 x' sobre x. Y como hicimos también con las de primer orden, pues esto vamos a suponerlo igual a lambda. Y aquí el detalle importante es que sí nos va a importar mucho si lambda es positiva, negativa o cero. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Entonces, voy a resolver la de primer orden, que es la de x, que es la más sencilla. Entonces, resolviendo la de primer orden, lo que tenemos sería menos 8 veces x' sobre x. Esto va a ser igual a lambda. Entonces, para encontrar cuánto vale la x, tenemos que integrar. Entonces, integramos, el menos 8 es una constante. Y entonces tenemos x' sobre x. Vamos a integrar justo con respecto a x la integral de lambda x. Entonces a la hora que integramos esto sería menos 8 logaritmo natural de x igual a, un detalle nada más importante, estoy integrando con respecto a x. Ya le estoy poniendo el resultado de la lambda. Esto es lambda x más una constante. Le voy a llamar C1. Entonces, para obtener el resultado, en este caso, tengo que pasar el menos 8 como exponente. Puede ser un poco más simple en este caso. Para hacer un poquito menos de pasos, multiplicar toda la ecuación por menos 8. De hecho, voy a hacer primero eso. Y luego, entonces tengo logaritmo puedo multiplicar por menos. Entonces el 8 sí lo dejo, pero voy a multiplicar menos lambda x menos C1. Es un poco más fácil. Entonces aquí tendría logaritmo natural de x a la 8. Por las propiedades de los logaritmos. Y voy a aplicar la exponencial para deshacerme del logaritmo y poder despejar la x.
Entonces esto es igual a x a la 8 tal cual, igual a menos lambda x más c1. Y entonces x va a ser la raíz octava, o elevado a la 1 octavo, como la quieran ver, de menos lambda x más c1. Entonces ya tenemos una parte de mi resultado. Entonces siempre lo que necesito es saber cuánto vale x y cuánto vale y. Entonces con x ya la tenemos y no hay ningún problema. Ahora vamos a trabajar con y. Entonces con y aquí hay varias cosas que hay que considerar. Voy a hacerlo con otro color. En este caso tengo y' sobre y igual a lambda. Entonces así voy a empezar. Es la otra parte que la tengo igualada, ¿no? Ahora voy a integrar. Bueno, antes de integrar hay un detalle que tengo que hacer. Si yo quisiera integrar de forma directa, hay un problema porque tengo la segunda derivada, no la primera derivada. Siempre que se integra de manera directa, pues necesito lo que es el du, ¿no? Pero tener una segunda derivada pues no es muy cómodo de entrada, pero vamos a poderlo solucionar de una manera simple, que va a ser esta y la voy a pasar multiplicando, y entonces tendríamos que y' menos lambda y es igual a 0. Estamos trabajando ecuaciones de segundo orden. Entonces esta ya es de segundo orden, y si estamos suponiendo que lambda es una constante, pues esto me lleva a un tipo de ecuación muy particular, ¿no? Que es una ecuación de segundo orden con coeficientes constantes. Que esas las trabajamos pues ampliamente. Fue cuando trabajamos caso 1, caso 2 y caso 3. Entonces, para estas, lo que tenemos es que lo primero que hay que hacer pues es que hay que buscar la ecuación de segundo grado asociada, que sería m cuadrada menos lambda igual a 0, y ver si sus raíces son, bueno, en cuál de los casos estoy, ¿no? Si caso 1, caso 2 o caso 3. Caso 1 sería raíces distintas. Caso 2 sería, bueno, distintas y reales, caso 1. Caso 2 sería raíces iguales. Y caso 3 van a ser raíces complejas. Entonces son como las tres posibilidades. Y resulta que aquí aparecen todos los casos por una razón, porque depende de cómo se considere lambda. Si lambda es positiva, porque lambda quedamos que era cualquier constante, y para la parte de primer orden no afecta para nada si lambda es positiva, negativa, 0. Pero para esto sí, porque si lambda es positiva y yo despejo, pues las raíces son más menos la raíz de lambda. Y entonces, como la raíz de lambda es un número positivo, pues estaría en raíces distintas y reales, ¿no? Entonces, la solución de esa ecuación sería C1, o sea, mi y sería C1 por e a la raíz de lambda y más C2 por e a la menos raíz de lambda y. Son como mis dos raíces, no sé cuánto vale C1 y C2 mientras no tenga condiciones iniciales, y esta sería entonces el caso 1. Puede pasar, o sea, eso es una de las posibilidades.
Podría pasar que lambda fuera 0. Y si lambda fuera 0, pues las raíces me quedarían ambas 0. Entonces, en ese caso, la solución sería C1 por E a la 0y, ya sabemos que E a la 0 es 1, más C2 por, perdón, nada más un detalle, a la 0y en el C2 por Y, ahora sí, por E a la 0y. Como sabemos que E a la 0 es 1, entonces esto me quedaría C1 más C2y. Entonces, esta sería mi solución en caso de que lambda fuera 0. Aquí nada más una observación que no lo dije en el caso 1, pero que es muy importante tomar en cuenta, es que cuando estoy tomando las soluciones, como lo que estoy despejando es y, aquí en los exponentes también van y's, ¿no? Esto lo voy a remarcar para que, como estoy trabajando en y's, aquí va y aquí va y. Puede haber casos en donde la ecuación que me quede de segundo orden sea con respecto a x. Entonces quiere decir que esa parte la tengo que escribir con respecto a x. Entonces aquí justamente el no saber cómo es lambda me lleva a los 3 casos posibles. La otra posibilidad pues es que lambda fuera un número negativo. Y si lambda es un negativo, cuando yo saco las raíces, pues me quedaría la raíz de lambda, pero a la raíz de un negativo sería, bueno, más o menos la raíz de lambda, ¿no? Nada más como aclarando. Más o menos raíz de lambda. Pero como lambda es un negativo, eso querría decir que menos lambda es positivo. Y esto sería exactamente lo mismo que escribir más menos raíz de menos lambda por i. Para que lo tengan más claro, piensen que lambda fuera un número como por ejemplo 4, menos 4, porque estoy suponiendo que es negativo. Entonces, cuando tomo raíz de menos 4, lo puedo descomponer como menos 4, que es ya 4, y a la hora que tomo su raíz me queda 2, exacto, pero tengo que tomar la raíz de menos 1, que es sí. Entonces, en este caso estaría de la forma con el caso 3, y para el caso 3 yo tengo que escribir los números complejos como alfa más beta i. Entonces, en este caso alfa sería 0 y beta sería la raíz de menos lambda. Eso es muy importante. Entonces, ya que tengo esto, voy a escribir la solución con el caso 3. Entonces, la solución de y sería C1 por E a la alfa, lo escribo alfa y, por el coseno de la raíz de menos lambda y más i veces el seno de la raíz de menos lambda y. Esta sería como la primera parte, ¿no? Ya sé que a la 0 es 1, pero lo escribo para que tengan claro de dónde viene. Y sería un C2 que multiplica a E a la alfa por Y por prácticamente todo igual, pero en lugar de más i tengo menos i seno de raíz de menos lambda por y. Bueno, esta parte ya vimos de dónde salían las soluciones de la ecuación. Entonces, cuando tengo uno de segundo orden, aunque sea muy sencilla, porque si recuerdan, pues la ecuación diferencial parcial se veía muy inocente, pues nos ha llevado todo este desarrollo y siempre hay que hacerlo de esta manera. Entonces, todavía no he terminado porque lo que tengo que hacer es escribir ya la solución final.
Voy a ponerla en rojo para que quede. Mi solución final va a tener 3 partes, porque justo la y me llevó a 3 partes. Mi solución, sé que u era x por y. X es fija, en este caso para todos los valores. X ya la había calculado, que era la raíz de 8 de menos, la raíz de menos lambda x más c1, ¿no? Raíz octava de menos lambda x c1. Entonces, si yo quiero escribir mis soluciones, digamos, mi primera solución va a ser la raíz octava de menos lambda x más C1 multiplicada por lo que fue el primer caso, que fue C1. Aquí, bueno, una observación importante. Estas Cs no necesariamente coinciden. Aquí podría llamarle a lo mejor C2, C3 para que quede claro que son otras C. C2E a la lambda y. Entonces quedamos llamarle C2 nada más para diferenciarla. C2E a la raíz de lambda y más C3E a la menos raíz de lambda y. Entonces esta es la primera parte de la solución. Esa es una. Esta para el caso de que lambda sea positiva. Si lambda es 0, cuando yo sustituya y tome la raíz octava, pues tengo 0 por x, que es 0, y ya nada más me va a quedar el puro C1 multiplicado por lo que fue mi segunda solución, que era C1 por e a la 0 más C2 por y. Entonces, si lambda es igual a 0, esta es mi solución. C2 y C3, ¿no? Para que aquí solamente le estoy llamando de otra manera para que quede como claro que cada constante es distinta y les pongo subíndices como para diferenciar una constante de otra. No hay otra razón, ¿no? Y la otra es, si lambda es negativa, pues el resultado de la u va a ser lo que teníamos, que era la raíz octava de menos lambda x más c1 por todo lo que vimos sería c2 e a la 0 lambda, que ya lo voy a escribir como 0x, que lo escribo como 1. Todo esto multiplicado, C2 multiplicado por el coseno de de la raíz de menos lambda por y más y veces el seno de la raíz de menos lambda por y. Entonces, esta sería una parte, digamos, y todo esto más C3 por el coseno de la raíz de menos lambda por y menos y veces el seno de la raíz de menos lambda por y. Entonces, ahora sí, pues resulta que todas estas son las soluciones y depende de lambda cómo es, cuál es el resultado. Entonces, solo vamos a trabajar de este tipo, donde sea la segunda parcial igual a una constante por la primera parcial de la otra variable. La forma de trabajarla es muy similar. Entonces, solamente voy a hacer este ejemplo por ahora. Y entonces, pues esto estaríamos viendo del método de separación de variables.